Rodolfo Friedman, quien acaba de jurar como ministro de Agricultura y Ganadería, no terminó regularmente la secundaria y, sin formación universitaria específica, estará al frente de una cartera eminentemente técnica. Fue acusado de robar y llevar a pique a la empresa de su familia, la emblemática azucarera Friedman. Siendo gobernador del Guairá, manejó dinero público e invirtió en obras fantasma y direccionó licitaciones para sus aliados políticos, además de nepotismo. Según datos del Ministerio de Educación, Rodolfo Max Friedman Alfaro, de 44 años, terminó el primer curso, que hoy sería el 7º grado, en el Colegio Don Bosco de esa ciudad, institución educativa privada católica. Fuentes de Villarrica indican que en el 2º curso fue expulsado y se trasladó al Colegio Gimnasio Paulino, entidad pública, donde estuvo matriculado varios años. Desde el Gimnasio Paulino confirmaron que no terminó la secundaria en dicha institución. Es más, siendo gobernador, los directivos quisieron incluir su nombre en el cuadro de honor de exalumnos, pero tras verificar los registros se percataron de que no se llegó a graduar de bachiller. En la página de la Honorable Cámara de Senadores aparece una biografía proveída por él mismo, pero no brinda ningún detalle al respecto de su educación media o terciaria. Por su parte, el nuevo ministro dijo a ABC que sí terminó el colegio, pero no dijo en cuál. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y de seguir curtiendo conocimiento. La oportunidad de estar a los 25 años al frente de una azucarera con miles de cañicultores, haber hecho crecer ese sector, contestó por WhatsApp a la consulta de un periodista del diario ABC Color. Al insistírsele en qué institución educativa culminó el secundario, dijo que lo respondería en otro momento. El directorio de la azucarera Friedman S.A. era manejado por su padre, Rodolfo Friedman Cresta, quien logró ubicar a su hijo como director por 2 periodos, 6 años en total, hasta alrededor de 2012, según fuentes de la fábrica. Finalmente, su propio padre lo sacó por sospechas de malversación de fondos y lesión de confianza. Este muchacho empieza, como tenía algo cargo en la azucarera Friedman, empieza a despilfarrar plata en la fábrica. En pocas palabras, y para ser corto y conciso, 8 años robó en la fábrica, siendo él director de la azucarera Friedman, y lucró con más de 2.000 y pico de millones. Tenía su porcentaje en el fletero, que era el señor Cardoso, que él le puso como único fletero de azucarera Friedman. Él tenía su porcentaje. Él tenía porcentaje en las bolsas de azúcar que nos hacía Polifabril, él tenía su porcentaje. En cualquier trabajo que se hacía en fábrica, hacía sobrefacturar. Y robó una fortuna inmensa. Sin embargo, las denuncias dentro de la empresa nunca se llevaron a la justicia y se trataron internamente. En 2012 se incautó azúcar de contrabando cerca de la estancia que era propiedad de Friedman hijo, y también en los portones de la azucarera manejada por Friedman padre. Ambos se acusaron mutuamente de contrabandistas, de plantar el azúcar y de dar aviso a la policía para el procedimiento. Ninguno de los dos fue procesado. Rodolfo Friedman Alfaro fue elegido concejal de Villarrica para el periodo 2010-2015, pero renunció para candidatarse a gobernador del Guairá. En plena campaña, su entonces secretario Ovidio Cuevas recibió 500 millones de guaraníes de la gobernación para obras que nunca se hicieron, como aulas fantasmas. Se sospecha que el dinero se usó en su campaña proselitista, pero Friedman afirmó que no es responsable de lo que hace su secretario. En 2013 fue elegido gobernador y empezaron el vito de dinero, las contrataciones irregulares y las licitaciones direccionadas. En octubre de 2014 regaló 300 millones de guaraníes a 2 jóvenes en concepto de asistencia social. El dinero nunca se rindió y el gobernador se deslindó afirmando que su uso es responsabilidad de los beneficiarios y no de él. Hizo lo mismo con 190 millones de guaraníes que le dio a una comisión departamental con el pretexto de invertir en el estadio municipal Icuaputá de Villarrica y en una iglesia de Borja. Pero en el estadio no se realizó obra alguna con estos recursos y las refacciones de la capilla fueron con una contratación independiente. También preparó pliegos de bases y condiciones para eliminar a la competencia y direccionar el contrato a determinadas empresas de su entorno. El direccionamiento era tal que cada empresa amiga de Friedman tenía su cuota y de acuerdo a ella se repartían hasta los lotes de una misma licitación. Los empresarios lo negaban y decían que era una coincidencia que unos se presentaban para determinado lote y justo los otros no lo hagan, pero la organización previa confirmaba el alevoso direccionamiento. Otro cuestionamiento es el nepotismo y planillerismo, pues contrató a su primo, quien se sospecha no acudía, y a su tío, en tanto que otro primo se fue a la gobernación comisionado irregularmente desde el Ministerio de Salud. De igual forma, Friedman
adjudicó una licitación a su propio jefe de prensa y también pagaba viáticos a los concejales departamentales para viajes fantasmas a Asunción, y con el objetivo de agraciarse con los miembros de la Junta Departamental. En octubre de 2014 amenazó al cuñado de sus rivales políticos por comentarios que hizo en Facebook. La amenaza fue por WhatsApp y la captura de pantalla se viralizó. Otro punto es que al inicio de su gestión denunció corrupción de la Universidad de Villarrica, pero luego negoció con cupos políticos y se convirtió en un padrino político de la universidad. Rodolfo Friedman ya tiene antecedentes con proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando era gobernador del Guairá entre 2013 y 2017. Él preparó gran parte de nuestro proyecto, ¿verdad? De trabajo una vez que empezó el proceso de transición. Él trabajó en nuestro equipo técnico de Agricultura y Ganadería, después se dio la coyuntura que juró como senador, pero él era uno de los que estaba trabajando con nosotros en todo el desarrollo del plan de gobierno. En ese periodo, productores de tomates denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria a fin de que contratasen a la empresa de un familiar del entonces gobernador para la construcción de invernaderos en el marco del proyecto 7030 del MAC. Desde el ministerio se defendieron afirmando que no era una presión, sino una recomendación para trabajar todos con una empresa en la que confían. Friedman respondió entonces que no tenía injerencia en las adjudicaciones de la cartera de Agricultura y Ganadería. Dependiendo del momento político por las internas partidarias, la Municipalidad de Villarrica adjudicó y retiró la concesión de la exclusividad en la explotación de las máquinas tragamonedas en la ciudad a un presunto testaferro de Friedman Alfaro. Los contratos siempre fueron directos, violando la ley de contrataciones públicas. También se sospecha que, siendo gobernador, fue a los corsos de Villarrica con dinero público. El jefe departamental alquiló camarotes y habría hecho figurar los gastos como desembolsos de la gobernación en concepto de aportes al carnaval. Se suma que fue acusado de proteger a radios piratas, pues una de ellas era propiedad de su secretario Ovidio Cuevas. Es más, la gobernación financió con recursos públicos la instalación de la antena radial de la emisora MAU. Otro caso es que pagó 1.500 millones de guaraníes por pozos artesianos que no funcionaban como se proyectaron. Rodolfo Friedman Alfaro pasó de villano a héroe tras el supuesto intento de sacarlo de la gobernación con una renuncia fraguada, entre comillas, aprovechando que estaba de luna de miel en el exterior con su esposa Marley Figueredo en febrero de 2017. Fueron enemigos políticos del mismo movimiento Honor Colorado, en donde el jefe departamental también militaba. La maniobra trajo convulsión política en la institución y Friedman salió a Mario Abdo Benítez, en ese entonces senador y candidato a la presidencia, y pasó al movimiento Colorado Añetete. Se ubicó en el puesto número 8 de la lista de Añetete y tras las internas partidarias quedó en el puesto 18 de la lista de la ANR. Después de las elecciones inicialmente no iba a entrar en el Congreso, pues se ubicó como número 46, pero debido a que Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes no pudieron jurar, el entonces presidente del Senado, Fernando Lugo, dispuso arbitrariamente, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había dictaminado otra cosa, que Friedman y Mirta Gusinski asuman como senadores. Estos son los antecedentes del ahora nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Como notarán, la mayoría de ellos son nefastos, hasta el punto de quedar en duda si terminó el colegio o no. ¿Podría recalcar qué experiencia? Les agradezco la oportunidad. Me voy a dedicar a trabajar exclusivamente en la cartera de Agricultura.